Hoy estamos celebrando, para los que no sabían, estamos celebrando. Viene una banda que es espectacular, que entiendo le encanta a la prefecta de Pichincha, que son los Cafres de Argentina. A mí me encanta también. Es una banda de reggae ska muy, muy buena, espectacular, del nivel de los Cadillacs, los Pericos, la Versuit, que se presentó el año pasado. Así que invitados todas y todos al Festival del Globo este año. Hoy estamos celebrando 489 años de fundación de la capital y es un momento especial, me parece, por todo lo que hemos venido conversando durante estos días, por lo que está viviendo Quito a partir de tener una nueva administración municipal en la cual la ciudadanía, indistintamente de las posiciones políticas o ideológicas que tengan, ha depositado muchas expectativas y confianza. Digamos, eso tiene que ver, creo yo, con la experiencia, con el recorrido de un político como Pavel Muñoz dentro de la función pública y dentro de la administración pública, que ha hecho que los ciudadanos, como les digo, indistintamente de la visión ideológica que puedan tener con respecto de la política y demás, hayan depositado esas expectativas y esa confianza. A partir de ahí, y con lo que estamos viviendo además, con la puesta en operaciones ya del metro, Quito vive sin duda un momento especial. Y yo les decía hace un rato, conversando amenamente con el profe, que hay personas que todavía viven del romanticismo y del recuerdo de lo que fue en algún momento la feria taurina y demás, ¿no? Que, como les decía, era uno de los tantos programas, uno de los tantísimos eventos que formaban parte del plan de fiestas de la ciudad. Y hace mucho tiempo que, desde la consulta del 2011, exactamente, de mayo del 2011, Quito decidió que no más corridas de toros. Y yo, por ejemplo, les puedo contar así una anécdota muy personal. En esa época era antitaurino. Después ya uno va cambiando y moderando un poco sus posturas y ve que lo del anti termina siendo como demasiado radical. Y se vuelve más tolerante con los gustos, con las aficiones que tienen las demás personas. Y de hecho lo que ocurre es que hay ciudades, sobre todo en el centro del país, en donde todavía esta fiesta, llamémosle así, entre comillas, la fiesta taurina le dicen, ¿no? Consideran que es una fiesta el matar animales y demás. Se desarrolla y ahí ganó el no en la consulta, en Quito ganó el sí, acá se decidió, como les decía, hace más de 12 años que no exista este tema, ¿no?, de los toros. Yo, por lo menos, me alegro de que las fiestas de Quito ahora tengan otro tipo de color, otro tipo de matiz, otro tipo de celebraciones, en las que nos inviten a los ciudadanos a, además, voltear a ver a tradiciones que son mucho más nuestras, que no son tradiciones importadas o casi que impostadas también, ¿no? Entonces, pero digamos, esa es una discusión menor para mí. Veía comentarios la semana anterior que decían, las fiestas de Quito no son lo mismo desde que no hay toros, y los toros eran un asunto que se desarrollaba entre 11 del día y 2 de la tarde, creo, ¿no? Y después ¿qué? Acá hay eventos todo el día, pregones durante el día, desfiles, en la noche conciertos, presentaciones artísticas, fuegos pirotécnicos, o sea,
todo el día. Y hay una cantidad, el profe hacía un recuento de una cantidad de eventos y de cosas que... Entonces, el otro día me reía porque había un comentario de algún tuitero que decía, desde que no hay toros, ya la ciudad se muere a las 7 de la noche. Y creo que eso tiene que ver mucho con, como les digo, los toros era de 11 de la mañana a 2 3 de la tarde. ¿Y después qué? A las 3 de la tarde se acababa no sé, el último toro, no sé cómo, ni sé cómo le llaman a eso. em, Vamos a dormir, ¿no? Y decían, a las 7 de la noche la ciudad está muerta. Y nada que ver. Digamos, la gente, he visto cómo han salido, en algunos casos, con mucho exceso también, y creo que sobre eso ayer hablamos un poco al cierre, que está muy bueno celebrar a la ciudad, está muy bueno durante todos estos días de diciembre eh, enfiestarnos, que vaya al que le gusta, la chiva, que tomarse un canelazo y demás, pero con moderación, ¿no? Y hasta ahí. Pero hay eventos, o sea, he visto conciertos que han terminado medianoche, eventos que se van de largo. Yo les contaba, ¿no? El del día sábado, concierto de rock, además todos grupos nacionales. Se terminó a la medianoche en la Carolina y todo en Santa Paz. Se acabó el último grupo de presentarse y todo el mundo agarró su camino para su casa, ¿no? Así que las fiestas de Quito y Quito es más que las corridas de toro y algún rato quienes todavía defienden o tienen en su memoria ese recuerdo, superen eso, ¿no? El recuerdo y el romanticismo que les implicaba este tema de los toros. Siendo absolutamente respetuoso, les digo, de las tradiciones que tenga cada uno, pero para mí el tema toros no era un asunto quiteño, una cosa que nació además cerca de mediados del siglo pasado. En fin, ¿no? Y ahí se prestaba incluso hasta para la burla a propósito de lo que dice Axel Cárdenas en el chat, es verdad. Eh, a mí no me mata, no me seduce ver cómo maltratan animales. No, para nada. Y las nuevas generaciones, peor todavía. Seguramente como pasa con mi hija, ella ve un perro de la calle y se va en llanto. Las nuevas generaciones, peor todavía. A mí no me seduce en lo absoluto ver maltratar a un animal. Y obvio, eso no significa o no implica que yo tenga que ser vegano o vegetariano, por supuesto. Son condiciones distintas o visiones distintas, ¿no? Pero bueno, para cerrar este asunto, esperar que esta etapa que está viviendo Quito sea una etapa que se prolongue, que dure mucho tiempo más y que ojalá no regresen esas fases o esas épocas en las que Quito experimentó un estancamiento, donde no había obras, donde no había procesos de construcción del tejido social, donde habían alcaldías y consejos metropolitanos que eran noticia más por los escándalos, incluso algunos de carácter personal, en donde se ventilaban sus relajos personales íntimos, ¿no? O los vicios de los alcaldes, que por las obras o por las ordenanzas o por los temas que trataban los concejales y el alcalde. Ojalá eso se quede en el pasado, ¿no? Y sigamos como quiteños, como ecuatorianos además, sintiéndonos orgullosos de esta ciudad que acoge a todo el mundo y que incluso personas, no solo los chagras que venimos de provincia, sino los extranjeros que llegan a esta ciudad se quedan completamente enamorados del centro histórico, de el entorno. Ayer mi querido amigo César Acuña, que es fotógrafo, él destacaba las bondades que tiene esta ciudad para en cualquier etapa del año sacar buenas fotos. Tenemos una ciudad con unos paisajes que son incomparables. No sé si alguna otra ciudad en el mundo tiene los mismos paisajes que tiene Quito, tiene el mismo entorno. Que nos ubica también en una zona complicada, ¿no? Ayer, por ejemplo, nuestro invitado, Jason Valdivieso, nos decía, estamos ubicados en una zona de fallas geológicas y demás, pero eso también, digamos, nos permite disfrutar y gozar de la vista del paisaje que nos regala en una mañana de verano Quito. O en un día como ayer, en donde hizo sol, llovió, nuevamente hizo sol, volvió a llover.
Es una maravilla esta ciudad, así que hay que quererla y hay que conservarla. Em, por acá me recuerdan, gracias por este dato, mi querido Eduardo Córdoba, colega y amigo de los medios públicos antes. Además, dicen las ciudades donde a través de la consulta se sigue permitiendo las corridas de toros, hay una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes. Y lo mismo pasaba aquí en Quito, porque hubo una época en la que se hacían corridas de toros en la Plaza Belmonte. E igual, rige lo que señala Eduardo, la prohibición para que ingresen niñas, niños y adolescentes menores de edad a este tipo de espectáculos. Así que Quito es más que las corridas de toros, Quito es más que un festival importado. Es que las corridas de toros son quiteñas o americanas, ¿no? Son españolas o portuguesas. Entonces, ¿quieren celebrar a Quito? Bueno, tienen la banda de pueblo, la chiva, el canelazo. Vayan a bailar pasacalles, albazos, vayan a los pregones, vayan a los conciertos, vayan a los museos, vayan a conocer Quito, porque hay personas que recorren el centro de Quito únicamente cuando hay que ir a defender al gobierno de turno. Entonces vayan y conozcan Quito. Quito es más, además, Quito es más que solo el centro histórico. Quito son también sus 33 parroquias rurales, donde hay lugares fantásticos, lindísimos, como para poder recorrerlos y visitarlos. Y están cerca, muy cerca, ¿no? La misma Tababela, que está cerca del aeropuerto, Checa, Yaruquí, Calacalí, San Antonio, Pomasqui, donde se puede comer muy rico y donde hay lugares, además, para hacer turismo siempre, y que ni los propios conocemos del todo, ¿no? Así que viva Quito, celebremos a nuestra ciudad queriéndola, reviviendo además las tradiciones propias de esta ciudad y del Ecuador. Y para cerrar el tema de Quito, a propósito de la operación del metro, creo que sí vale la pena comentar sobre esto, porque además del Ecuador, es del Ecuador ya. Es el país de las polémicas, y es el país de las polémicas absurdas además, porque si hay alguna polémica que haya resultado, desde mi punto de vista, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, les voy a leer. Joa, Janet, claro, Joa es lindísimo. Por el noroccidente, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, son parroquias quiteñas. Así que vale la pena que las visiten. Y están en la zona del Chocó andino, además, ojo, ¿no? Que eso es un lugar hermoso, lindísimo, reserva de biosfera, declarado así por la UNESCO. No sé si ustedes vayan a coincidir conmigo, les quiero leer, quiero sus opiniones también, pero a mí me parece que es una polémica absurda y ridícula. La de la utilización de la cédula y que si con la cédula de Guayaquil no se puede subir al metro, no, porque además, como lo han querido vender con los titulares, es casi como que el que viene de Guayaquil y tiene cédula del municipio de Guayaquil no se puede subir al metro, ¿no? Los titulares eran cédula del municipio de Guayaquil no es válida para usar el metro de Quito. Considerando que la cédula de ciudadanía es uno de los métodos de pago para usar el metro. Pero hay que recordar que en total son 5 formas de pagar el pasaje para subirse al metro, no solamente la cédula. El metro de Quito cuenta con 5 métodos de pago, uno de ellos es la cédula de identidad, la que tiene chip y código de barras. Sin embargo, dicen estos medios de comunicación que han armado la polémica, las personas que cuenten con la cédula de identidad emitida por el municipio de Guayaquil no podrán utilizarla para acceder a este sistema de transporte. La cédula, no el metro, la cédula. El municipio de Quito explicó que las cédulas emitidas por el registro civil de Guayaquil no se pueden vincular con la cuenta metro porque la tecnología no es la misma. Y no es la tecnología del metro. Esto quiero que entendamos.
es la tecnología del Registro Civil Nacional y del Registro Civil de Guayaquil. De hecho, ayer uno de los exdirectores del Registro Civil, Vicente Tayano, decía que el problema es tecnológico, no es político y menos todavía jurídico, como dijo ayer un abogado penalista, experto en gastronomía y ahora también en artes marciales. Este no es ni un problema político ni un problema jurídico. Que hayan idiotas que pretenden generar un conflicto sobre algo como esto ya es otra cosa. Pero el problema es tecnológico. ¿Por qué? Porque el sistema del municipio de Guayaquil no está empatado con el sistema del Registro Civil Nacional. Ese es el grave problema. Y esto lo explicó ayer Vicente Tayano. Que el Registro Civil de Guayaquil debería tener el mismo sistema del Nacional y no lo tiene. Y que de paso, ellos, a su paso por el Registro Civil Nacional, intentaron darle todas las operaciones de ambos sistemas nacionales y siempre insistieron en tener un sistema propio. Entonces es un problema de que el municipio de Guayaquil no ha querido adherirse al sistema de operaciones y tecnológico que utiliza el Registro Civil Nacional, el que le entregan la cédula desde el Carchi al Macará. Exactamente. Ese es el problema. Pero acá han querido desatar una polémica que, les insisto, modesto y particular punto de vista, me parece que es absurda y ridícula. Es estéril la polémica que han querido armar. Y creo que hay que decirles a los hermanos guayaquileños, o sea, imagínense, viene mi guagua de Guayaquil, no va a poder usar el metro porque es Guayaca. No es así, pues. Métodos de pago. Además de la cédula de identidad, código QR adquirido en las taquillas, código QR obtenido en la página web del metro, aplicativo móvil y la tarjeta ciudad. 5 mecanismos y métodos de pago para el metro. Y el efectivo, 45 se paga usted 45 centavos y se sube al metro sin ningún problema. Listo. Solucionado el asunto. Abordamos el metro, viajamos en el metro, porque el metro, como lo hemos dicho durante estos días, no es exclusivamente de alguien, no es propiedad de un partido político, ni de un alcalde, es de Quito y de los ecuatorianos del metro. Así que acá al metro va a poder subirse todo el mundo. Una polémica realmente ridícula, absurda y estéril la que han intentado provocar ayer, que es más de lo mismo que hemos vivido durante los últimos 6 años. Es más de lo mismo, es ese afán de querer polemizar y polarizar absolutamente todo entre ismos y anti-ismos, ¿no? El metro se ha convertido en otra disputa más política. Adicionalmente a eso, esa polémica avivada y aupada por los medios de comunicación, con titulares tendenciosos, con titulares a ratos hasta medio incendiarios, ¿no? Y a propósito de eso, este es un comentario brevísimo y con esto cierro el tema del metro porque quiero pasar a lo de Santos Alvite. ¿Qué dices, Carlitos? No, faltan... Oh, chuta, 8 minutos, ya voy, rápido, rapidísimo. Le dieron palo a la Revolución Ciudadana por un comunicado que publicaron con respecto al tema del metro. Yo en eso voy a coincidir con quienes dicen que era un comunicado inapropiado e inoportuno. Había que quedarse con lo que había hecho el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con la inauguración ciudadana para de contar y que esto sea una celebración de la ciudad. Yo creo que sí. Pero hubo gente que les dio palo, hasta creo que excesivamente. Pero ahora quisiera saber qué es lo que opinan quienes fueron totalmente duros con el tratamiento y el análisis del tema de ese comunicado
con respecto de lo que dice ni siquiera un partido político, porque acá no es que están partidizando o politizando el tema del metro, están personalizando, lo cual me resulta todavía más chocante y grosero. El Expreso publica un artículo de opinión de autoría de Roberto Aguilar, creo que se llama el autor, en donde ponen un copy en el tweet de este artículo que se titula "La ERC trata de llevarse el metro". ¿A dónde se está llevando? Correa se va a llevar el metro, así como los 70.000 millones, se va a llevar el cuento de los 70.000 millones que hasta ahora no encuentran. Es un cuento que no existe, por supuesto, ¿no? Sobre el cual hemos ironizado 1000 veces. Pero la ERC trata de llevarse el metro. ¿A dónde se va a llevar el metro, Correa? ¿A Bélgica? ¿A dónde se va a llevar el metro, Pavel Muñoz? ¿A su casa? Ese es el titular de este artículo de opinión. La ERC trata de llevarse el metro. Es impresionante. Y hay gente que se come el cuento sobre esto. Y lo que dicen, ¿no? El correísmo quiso atribuirse todo el mérito de la construcción del metro y le fue mal. El exalcalde Mauricio Rodas fue el centro del debate público. ¿Para quién? El copy de Expreso. Aplastante derrota simbólica del correísmo en Quito. Durante los 3 primeros días de operación del metro, el exalcalde Mauricio Rodas, a quien se pretendió excluir de las celebraciones, escuchen esto, fue la figura predominante de la conversación pública. ¿En dónde? En el círculo rojo de Twitter, en las conversaciones entre Aguilar, Martín Pazares y Diego Ordóñez. Pero a esto reduce el Expreso y este tipo que escribe el artículo la inauguración de la obra de infraestructura más grande que ha tenido este país, el metro, a una supuesta derrota simbólica del correísmo y a aplaudir a un alcalde que se la pasó 5 años al frente de la ciudad bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué no le reclaman a Mauricio Rodas dónde están los metrocables? Porque que yo recuerde, la memoria a mí no me falla, como a ellos, el metro se empezó a construir en su totalidad, desde las estaciones, en la alcaldía de Barrera, alcaldía de la Revolución Ciudadana, de Alianza País. Ahí se empezó a construir. ¿Que los túneles le tocaba construir a Rodas? Sí. Y para mí el mérito de que hoy se esté inaugurando el metro en Quito, el mérito de que esa obra sea una realidad, es que es una realidad, a pesar de alcaldías y de alcaldes tan malos como Rodas. Que hizo que el proyecto se encarezca, que hizo que el proyecto se retrase, etcétera, etcétera. Pero ¿y por qué no le preguntan dónde están los metrocables? Puso la primera piedra, primera y última. ¿Dónde están los metrocables? Que ese era un proyecto que ofreció Rodas para la ciudad, porque el metro fue ofrecido durante el gobierno de Correa y durante la alcaldía de Barrera. Pero es increíble cómo le mienten a la gente y cómo los medios de comunicación y los periodistas también, como pasó en el gobierno de Lasso y en el de Moreno, están convencidos de que los ciudadanos somos estúpidos. Y con eso cierro la polémica del tema metro y de las fiestas de Quito. Y festeja la ciudad, Aguilar. A usted lo que festeja es lo que lee dentro de su círculo rojo en Twitter. La derrota del correísmo, simbólica derrota. Festeje a la ciudad está de fiesta y usted sigue amargado viviendo de los recuerdos de Correa y de cuánto le pudo haber afectado o beneficiado la inauguración del metro a Correa. ¿Por qué no habla de lo que significa o implica la inauguración de esa obra para Quito, más que para Correa? Ahora hablemos de otra polémica, porque ayer vimos un corte, un cachito de lo que fue una declaración de este también personaje impresentable que tiene la política de este país, que es el ex ministro de Energía e Hidrocarburos, del señor Santos Dalvite. Concedió una entrevista al medio de comunicación digital La Defensa de Guayaquil. Y vimos un extracto en donde dijo que los apagones y la crisis energética que vivimos, obvio, es culpa de Correa. Es culpa de Correa. Y que Correa invirtió mal, y que Correa esto, y que Correa lo otro. Entonces, culpa de Correa los apagones. No es culpa del mal gobierno anterior. No, es culpa de Correa, que dejó el país del gobierno hace 6 años.
Pero ¿qué más dijo Santos Dalvite? Hay un par de cortes adicionales, pon el que gustes. Vamos a poner los dos. Asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué, porque Colombia también entró en crisis y no nos vendió la energía. Primero no nos quiso vender, tuvo que ir el presidente de la República a pedirle al doctor Petro y nos quedó en vender solo hasta diciembre. Quiero acordarle al país, cuidadito, en enero estamos con ahorita creemos que ya se está terminando el problema de los apagones, pero en enero, si nos quita Colombia, estamos fregados, no 2 horas, sino serán 4 horas de apagones. Quizás, repito, me confié en que Colombia iba mismo a vendernos gran cantidad de energía y a un precio conveniente. Calculé mal, es un error humano y todo indicaba, pero también todo ministro y la ministra actual será presa de este sistema estatista. Ministro, justamente el día de ayer usted estaba convocado a asistir a la Comisión de Fiscalización que ha iniciado esta investigación con la cual se busca dar con presuntos responsables de la crisis energética que se está viviendo en el país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no asistió? Porque no me invitaron. ¿No llegó la invitación? No recibí ninguna invitación. ¿Al momento no, tampoco para próximos días, una próxima convocatoria? No, anoche vi mi correo porque vi que la señora ministra actual estuvo ahí y no vi ninguna invitación. En todo caso, importante justamente conversar con la ciudadanía. Esta última declaración, voy a empezar por el final, que ha visto su correo, o sea, este hombre fue funcionario del gobierno de Lazo, fue el ministro encargado de la electricidad, de los hidrocarburos y de la minería. Es un tipo mentiroso, pero además de mentiroso, es cínico. Él sabe, por el grupo al que pertenece, por el gobierno al que perteneció, y por cómo está manejada la justicia en este país, que se irá impune, que no le va a pasar nada, porque tienen el control. Esa es la actitud de un funcionario que sabe que no le va a pasar nada. ¿Ya? Pero empecemos por lo último, por lo mentiroso y por lo cínico que resulta en esta declaración Santos Dalvite. Dijo que ha revisado su correo y que no ha encontrado ninguna convocatoria ni ningún llamado de la Comisión de Fiscalización para que comparezca. Resulta que la Comisión de Fiscalización le invitó al señor Santos Dalvite incluso antes que a la propia ministra Robo. Le enviaron una carta con fecha 23 de noviembre del 2023. Estamos 6 de diciembre. La carta tiene fecha 23 de noviembre. Suscrita por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, en donde le invitan al señor Santos Dalvite para que comparezca a la sesión de la Comisión de Fiscalización el miércoles 29 de noviembre. Es mentira lo que él dijo en el medio de comunicación La Defensa. Le invitaron para que vaya hace una semana a la comisión. Él dice que ha revisado su correo. Mentira. Él es responsable de los apagones y de la crisis energética que vive el país. Ahora vamos, porque esto, bueno, es un tema de forma, ¿ya? Digamos que cierto es ya que no revisó el correo, lo cual es además absolutamente mentira, falso. Porque le han invitado. Y ayer, la señora Aguirre, presidenta de Fiscalización, le volvió a invitar, segunda ocasión, para que vaya. Ahí está. Como Comisión de Fiscalización hacemos un segundo llamado al exministro de Energía, Fernando Santos Dalvite, para que comparezca ante la Asamblea
e informe al país sobre las acciones y omisiones en su gestión respecto a la crisis energética. La primera convocatoria se la hizo el 23 de noviembre y no acudió. El país espera que acuda este miércoles 6 de diciembre. Hoy tiene que ir Santos Dalvite a la asamblea a dar explicaciones sobre sus errores y sus omisiones. Y vamos a lo anterior, que eso es lo grave. Dice que son errores humanos. Dice que se confió de que Colombia le iba a vender, que no le iba a vender. Bueno, resulta que, y acá lo hemos conversado esto, incluso con exfuncionarias del Ministerio de Electricidad del gobierno anterior, no de la época de Correa, no de la época de Roldós, no de la época de Rodrigo Borja, no, de la época de Lasso, en donde nos dijeron que hace más de un año había informes que alertaban de una posible crisis en materia energética y que el gobierno de Lasso, con Santos Dalvite a la cabeza desde octubre del 2022, hace más de un año, simplemente optaron por no hacer nada. Y creo que hay una explicación clara, que la dice en la declaración que le escuchamos ayer y que la analizamos ayer con nuestro invitado. Él apuntaba a privatizar el sector eléctrico. Y él dice en esta misma entrevista que su error fue no haber insistido al presidente Lasso para que los privados sean los que se encarguen de las operaciones de la electricidad en el país. Su afán era ese. Era tensar todo para entregar el negocio de la electricidad a los privados. Eso era lo que buscaba. Y él habla de errores, de buena fe, errores humanos, llámenles como ustedes quieran. Bueno, esos errores, al día de hoy, tienen que poner a la Contraloría a investigar todas las omisiones y las acciones también, por supuesto, de Santos Dalvite al frente del Ministerio de Energía, que han provocado la crisis de electricidad que hoy vive el país y los apagones que hoy vive el país. Y cínico como él solo nos dice, ajaja, y cuidadito porque en enero van a volver los apagones. Señor, con apagones estamos desde su gobierno. Este mismo personaje, hoy invitado a los medios de comunicación nuevamente como analista en temas hidrocarburíficos y energéticos. Antes de ser ministro, también se paseaba por todos los medios de comunicación, obviamente, excepto este, a dar lecciones de cómo gobernar y de cómo manejar los sectores estratégicos. Tuvo su oportunidad. Con este incompetente ministro de Lasso, volvieron los apagones. Santos Dalvite tiene que ser enjuiciado políticamente y quién sabe si hasta penalmente, porque los apagones han generado pérdidas económicas millonarias a las empresas, a los negocios, a los emprendimientos, a la productividad del Ecuador, y además, en medio de una ola de inseguridad, los apagones han provocado, señor Santos Dalvite, más inseguridad, y el único responsable de eso es el gobierno de Lasso y es usted, que era el funcionario encargado del Ministerio de Energía. Cínico.